libertad. Sangro, lucho y perdigo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones. Sincero, tenaz, alegre, muy alegre. Así es nuestro invitado de esta noche. Adolfo Suárez Illana, que además no le voy a permitir que me contradiga en esto que he dicho. Es nuestro invitado de hoy. Y con él vamos a hablar de la pasión política y de otras muchas cosas. Adolfo, buenas noches. Muy buenas noches, no te voy a contradecir de entrada, pero luego lo mismo, poco a poco te voy contradiciendo. Luego quién sabe lo que puede pasar. Oye, y hablando de la pasión política, que es una pasión que tú tienes y que te viene de familia además, ¿verdad? Oye, yo creo que los políticos últimamente da la sensación de que están aburridos ellos, aburren, no sé, hay una cuestión allí como de aburrimiento, vamos, de cansancio. Bueno, habría que distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado puede ser bueno que los políticos aburran y se aburran, porque si eso fuera la señal o el reflejo de una política tranquila, de la gestión de los asuntos públicos de una forma pacífica, armoniosa. En ese caso, a mí que los políticos se aburrieran y aburrieran a las piedras me encantaría. Ya lo decía Luis Valls, que un banquero debe aburrirse, si no se aburre es que hay sobresaltos, ¿no? Desgraciadamente no es esa la razón que nos lleva a ver una distancia enorme entre la ciudadanía y los políticos. Desgraciadamente se ve a la clase política como una casta separada de la ciudadanía, y una casta que además parece que únicamente se mueve y se pelea por un reparto de dinero y de poder. Y eso es una desgracia para los ciudadanos, es una desgracia para los políticos y es una desgracia para todos, porque yo sinceramente creo que la clase política debiera ser mucho más permeable, tendría que haber mucha más gente de la sociedad yendo hacia la política durante un tiempo determinado y volviendo otra vez a sus puestos, a sus despachos, a sus cátedras, a sus hospitales, de donde fuera y de donde provinieran, ¿no? Es una lástima en la época de la transición, donde no nos aburríamos tampoco, sin embargo esta permeabilidad se dio, había mucha más generosidad y había la conciencia en la ciudadanía de que los políticos no actuaban desde la exigencia, sino desde la necesidad, y además estaban solucionando problemas concretos que podíamos ver todos y cada uno de los ciudadanos. Yo pienso que les echamos la culpa de todo y que les pedimos cosas que no nos exigimos. Es decir, que aquí hay un pulso también en el cual la sociedad civil, los ciudadanos, tenemos mucho que ver. Es muy fácil echarle la culpa de todo a los políticos, decir son estos, son aquellos. Es que eso que decimos que son ellos es lo que somos nosotros, es lo que es la sociedad. La clase política es necesaria, la figura del político es necesaria, igual que es necesaria la figura del médico, del abogado, del arquitecto, ¿no? En eso yo creo que nadie puede discutir. Y además, cuando alguien critica a los políticos como conjunto y de una forma indiscriminada, además de cometer un error, está poniendo de relieve la falta de compromiso personal. Es muy difícil que una persona que es capaz de comprometerse en un momento determinado para servir a los ciudadanos, como yo decía, a sus conciudadanos, como decía al principio, luego critique el conjunto en general. Puede criticar una actuación determinada o una opción determinada, ¿no? La sociedad tiene que implicarse en la vida política, creo que es fundamental para que también se dé esa permeabilidad desde los dos lados,
y además debe implicarse con su opinión, debe implicarse con su voto. No entiendo el que alguna persona pueda no ir a votar, creo que es una dejación de deberes. Y a mí cuando alguno me lo plantea le digo, bueno, si no quieres, si no te gusta nada de lo que hay, de lo que se presenta, ve, vota y vota en blanco, que es otra de las opciones. Y además es una opción importante que nos llamaría a muchos políticos la atención si en vez de haber una gran abstención hubiese una gran cantidad de votos en blanco. Eso sí sería de verdad un toque de atención a los políticos. Toque de atención. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Vamos a ver. Porque a veces cada uno. Cada uno. Las culpas genéricas. Las culpas no sirven. Al final, sí, como decíamos, el hombre es libre, ¿no? Y cuando uno es libre no le puede echar la culpa a los demás, ¿no? Cada uno es individualmente culpable de cada una de sus acciones. Lo que ocurre es que cuando una misma acción se repite mucho en una sociedad, acabamos culpando a la sociedad, no sin cierta razón, ¿no? Pero cada uno es culpable de sí mismo. ¿Qué tal está tu padre? Razonablemente bien, ¿eh? Ya hace algún tiempo que no teníamos una entrevista de este tipo y no ha habido una variación significativa en el estado general. Se han producido a lo largo de estos últimos tiempos algún catarro, alguna gripe, alguna cosa de estas normal que se ha solucionado, y lo que sí se da es el progreso degenerativo de la enfermedad, que sigue su curso, y se puede decir que está un poco más bajo de tono o un poquito más bajo que hace un año cuando tuvimos la última entrevista, pero está bien, sigue paseando, sigue siendo muy agradable estar con él, dar vueltas. Él no es consciente de su mal, con lo cual no hay un sufrimiento intelectual, tampoco hay dolores físicos o alguna otra enfermedad que pueda hacer más penosa su situación. Y bueno, eso ya para la familia es un alivio, y como digo, sigue siendo agradable estar con él. Hay relación afectiva, es muy sensible a la mirada, aunque no tengan sentido sus palabras, sabes que te está transmitiendo algo, ¿no? Y es sensible al afecto, al abrazo, al cariño, al beso, y responde a ello con una gran efusividad también. Estas últimas semanas, Adolfo, han aparecido... Bueno, en los últimos meses han aparecido 2 libros, al menos que yo sepa, y bueno, hasta van a hacer una serie, se está haciendo una serie en televisión. Me gustaría saber tu opinión sobre todo eso. Bueno, va a ser una entrevista casi monotemática. No, porque digo por mi parte, sí, voy a salir a defenderla otra vez, ¿no? Sí. Cada uno es muy libre de hacer, decir lo que quiera, ¿no? Soy el hijo del hombre que trajo las libertades a España y ni mucho menos voy a ser yo el que se convierta en el censor de los demás, ¿no? Lo que sí es cierto es que la misma libertad que tienen los demás para hablar, por ejemplo, de mi padre, también la tengo yo, se me tiene que reconocer, ¿no? Y hay gente que se enfada cuando me pide ayuda para escribir sobre mi padre. Yo simplemente les digo que no, que yo no puedo ayudar a nadie, porque en definitiva sería como avalar con mi firma la obra de otro, y yo soy el depositario de muchas cosas de mi padre que me impiden participar en ese tipo de cosas. Y lo único que sí hago es cuando veo que se dicen o hacen cosas o se usan cosas de una forma indebida, salgo puntualmente a matizar, ¿no? Entonces, yo no me verán criticando un libro de mi padre, lo que sí me verán es criticando a alguien que diga que mi padre estaba demente, por ejemplo, en el año 79, y que así salieron las cosas, ¿no? O que diciendo eso intente utilizar una foto que es mía y que es de mi padre y el rey de espaldas en el jardín, ¿no? Hombre, esa foto está identificada con la familia Suárez, con la corona, con el presidente Suárez, y creo que no se puede utilizar esa foto para ir precisamente en contra o para decir barbaridades del rey o de Suárez. Yo eso no lo permito, no cobro por la foto, permito de una forma más o menos general que se utilice la foto, pero sigo manteniendo los derechos de esa foto y no quiero que se utilice, y yo creo que es fácilmente comprensible, ¿no? Para darle una bofetada al rey o a mi padre. Quien quiera hacerlo, que lo haga, está en su libertad de hacerlo, pero no lo haga con mi mano, por supuesto. Ahora que hablabas de la familia, ahora te pregunto de la familia en general, ¿no? A ver,
¿qué es para ti la familia y qué no es? Bueno, la familia al final son muchas cosas. Empezando por lo más básico, es una urdimbre de relaciones entre personas, ¿no? Esas relaciones se inician con los lazos de sangre entre un determinado grupo de personas y se va construyendo, ya no con la sangre, sino con esa misma relación, con el intercambio entre personas. Y creo que es la base fundamental de toda la sociedad, que no es ni más ni menos que un conjunto de relaciones entre personas, unas relaciones sociales. Es el núcleo sobre el que se cimenta, por ejemplo, nuestra cultura, y es el refugio último cuando se producen problemas, ¿no? Creo que esa familia, que unos entenderán tradicionalmente como papá, mamá y unos hijos, otros incluirán los abuelos, otros incluirán amigos, etcétera. Creo que es la base fundamental de toda nuestra sociedad y merece una especial protección por parte de las administraciones públicas como tal. En tu familia, Adolfo, habéis sido y sois personas creyentes, en fin, no habéis hecho ostentación, pero no lo habéis ocultado, lo habéis dejado siempre muy claro. Por eso te hago esta pregunta. ¿Tú crees que esto que se dice últimamente tanto, de que hemos dado la espalda a Dios, es cierto? No, yo no sé quién se la habrá dado. Yo, desde luego, no se la ha dado, por mucho que a veces no transcurra, ¿no? excesivamente de frente, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir en este sentido es que todos somos débiles, ¿no? Pero, sinceramente, yo no le he dado la espalda a Dios. Yo creo que en su conjunto, mayoritariamente España es católica. Y otra cosa es que nos sea muy difícil el vivir hasta las últimas consecuencias el ser católico, pero yo creo que es difícil vivir hasta las últimas consecuencias ser del Real Madrid, del Barça o de cualquier otra cosa, ¿no? Exige mucho la vida del católico y es comprensible que no todo el mundo la pueda vivir de una forma estricta. Es difícil incluso simplemente seguirla. España ha vivido momentos muchísimo más agresivos con la religión, como por ejemplo fue en el año 31, del 31 al 36. Ha vivido otros momentos mucho más cercanos. No creo que haya que echarse las manos a la cabeza en un momento determinado, pero lo que sí hay que estar es siempre vigilantes y por supuesto también tolerantes, ¿no? No hay... Tolerantes, dices. Pues una cosa que se dice mucho, un reproche que se hace mucho en la calle, es que en estos momentos tenemos una jerarquía católica muy fundamentalista, es decir, que asusta, que echa para atrás. No, yo creo que no, en absoluto todo lo contrario. Yo creo que tenemos conozco a bastantes miembros de la jerarquía eclesiástica, con algunos mantengo lazos de amistad, y salvo algún personaje con el que me cuesta mucho comulgar, por decirlo de alguna forma, creo que es una magnífica dirección eclesiástica. Vamos a ver, hay que ver varias cosas. Primero, por un lado, sí es cierto que está instalado en la sociedad eso de no juzgues, ¿no? Basándole en el cristiano, no juzgues y no serás juzgado. Pero es que aquí se confunde el no juzgar con no evaluar, el condenar con juzgar. Yo no condeno a nadie, pero juzgo todos los días. Y tengo todo el derecho del mundo a decir si una cosa me parece bien o me parece mal. Y si a mí la conducta de una persona determinada en un momento concreto me parece mal, tengo todo el derecho del mundo a decirlo. Y hasta la obligación de decirlo. A vez de hacerlo con caridad, para no herir, para no olvidar que es una persona, y sobre todo no condenándole. Yo no le condeno, pero si veo algo que está mal, lo digo. La jerarquía eclesiástica está obligada a decir qué ven mal según los principios de la Iglesia, y nadie puede en España callarles.
y por supuesto nadie debe intentar callarles. La Iglesia habla para los católicos y habla para quien quiera escucharle, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y a mí me llama mucho la atención cuando algunos políticos, normalmente desde la izquierda, señalan que deben callarse. ¿Por qué? Todos los sacerdotes hablan todos los domingos, con todo el derecho del mundo, y hablan sobre los temas que quieren, incluso en temas de política pueden hablar. Y luego hablan con el lenguaje y con la propiedad propia que les da su materia. Y llamaba la atención hace poco algún progre sobre la alocución de Monseñor Camino, diciendo que quien realizara determinadas cosas está excomulgado, diciendo que esto es una cosa del pasado. Mire, no. Es como si un juez dice que si alguien mata a alguien, irá a la cárcel, porque eso es lo que dice el Código Penal. Las leyes eclesiásticas dicen que si alguien hace determinada cosa, quedará excomulgado, y no pasa nada. Y es un lenguaje que, para quienes lo hemos estudiado, quienes lo hemos visto, es tan actual como puede ser el lenguaje de cualquier jurista. Pero volviendo al asunto de la intransigencia de la Iglesia, me parece que la Iglesia no es intransigente, es exigente, y debe serlo, con las conductas humanas, debe ser comprensiva, y lo es, con las actitudes personales de cada uno, y está abierta siempre al perdón. Ahora, si lo que buscamos es que los curas nos aplaudan siempre, pues mira, estamos equivocados, ¿no? Pero yo es que tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Soy que no sé por dónde me vienes, tengo que estar aquí con la escopeta cargada todo el rato. Pero es que, bueno, hay que distinguir entre el pecado y el pecador, ¿no? Sí, claro. Por eso la Iglesia debe ser condescendiente, transigente, comprensiva, como se quiera llamar, con la persona, pero debe ser intransigente con la conducta. Es decir, por mucho que luego uno pueda estar o no de acuerdo con ella, pero el Papa, cuando nos dice que la salvación del SIDA no es el preservativo, se le ataca de una forma inmisericordia, porque no sé qué. Digo, mire, este señor lo único que ha dicho es que esto no es la panacea y con esto se acaba. Otra cosa es que eso sea un instrumento que efectivamente, cuando hay muchas relaciones, ayuda. Pero hay otra cosa bien clara, que si no existen esas relaciones, efectivamente no se produce ese contagio. Con lo cual las cosas hay que medirlas. Por eso digo que la Iglesia es transigente, y estoy convencido de que si el Papa o cualquier sacerdote es preguntado sobre el perdón o la comprensión que puede ejercer hacia una persona en concreto que ha realizado una conducta en concreto, estoy convencido de que lo comprende, de que lo perdonaría incluso, porque para eso está y es su obligación perdonar, pero tampoco podemos pretender que no critique la obra que sí es susceptible de condena, dicho sea esto con toda la suavidad del mundo para que no se me echen encima, ¿no? Adolfo, tú que tienes la pasión política y que la vives y que, bueno, has puesto allí toda la carne en el asador cuando ha sido necesario, bueno, y la sigues poniendo, y de hecho constantemente estás escribiendo artículos valientes y diciendo cosas. Fíjate, me pones calicia, a ver qué me va a preguntar este. Lo único, vamos a corroborar la primera parte, que es la de la tenacidad. Nos queda el resto. La tenacidad sí. La tenacidad sí. La tenacidad sí. La democracia, vamos a ver. La democracia no puede ser solo depositar un voto cada 4 años. Yo lo que percibo es que al final nos limitamos a depositar un voto cada 4 años, legitimamos a unas personas a que hagan una serie de cosas, como están legitimados, hacen lo que quieren, la sociedad civil no les pide después responsabilidades, entonces, no sé. Aquí se mezclan muchas cosas, no es un punto muy sencillo, ¿no? Vamos a ver, soy el primero que llama a la participación, cada uno desde su sitio, ¿no? Creo que
que es necesario participar, expresarse a través de los medios de comunicación. Yo lo utilizo mucho y seguiré haciéndolo para hacer gala a ese apellido que me has puesto de tenaz, ¿no? Pero creo que eso también debe ser extensible a los demás, pero cuesta mucho. También es razonable que personas que se dedican a un determinado negocio, trabajo, oficio, y que están permanentemente dedicados a ellos y con mucho sufrimiento y sacrificio, pues tampoco tengan el humor para dedicarse a escribir un artículo sobre el aborto o sobre la concepción de los estatutos, ¿no? Y que eso lo deleguen en cierta medida en un grupo de políticos. Y precisamente para eso están los políticos, para recibir esa delegación, ¿no? También hay que darles un determinado plazo a esos políticos para moverse, y lo que tiene que hacer el político pues es responder a esa delegación cumpliendo ese contrato que ha establecido con los ciudadanos, que es el programa electoral, cumpliéndolo de verdad e intentando además en aquellos puntos que sean fundamentales, trascendentes, que toquen, digámoslo así, a la estructura de la casa, como haríamos en cualquier casa de vecinos, que le permiten a cada uno mover lo que sea dentro de su habitáculo, de su piso, pero si hay que tocar las paredes maestras, pues tendrán que ponerse de acuerdo, ¿no? Desgraciadamente los políticos no tenemos tan claro esto y vemos que alguno empieza a jugar con las paredes, con los muros de soporte y de carga, cuando no debe, ¿no? Y la sociedad se ha cansado un poquito y está mirando hacia otro lado. ¿Quién tiene la culpa? Yo creo que la culpa la tienen los dos y hay que exigir tanto a unos que se fijen más, que participen más, y por supuesto hay que darle una pensada al sistema de partidos que está haciendo o creando, dando origen a una casta política muy cerrada y muy poco permeable, ¿no? Te van a pasar factura por decir eso. Bueno, aquí para el pago de esa factura en concreto tengo fondos. Además sigo comprometido con mi partido. Creo que mi partido es uno de los que está infectado por ese mal y además he escrito públicamente sobre ello y creo que he aportado alguna sugerencia en ese sentido para generar un poco más de ilusión, ¿no? O sea que ahí estoy dispuesto a pagar todo lo que haga falta. Y hablando de ilusiones, hablando de ilusión, tú que eres un hombre con tantas ilusiones, ustedes ya lo saben, pero bueno, a lo mejor alguno no. Adolfo Suárez Illana, además de un hombre que vive la pasión política y abogado y muchas cosas más, es poeta, escribe versos, y aquí en este programa los versos son algo muy especial, muy especial. Así que he buscado aquí unos versos que quiero... Ahora sí que tiemblo. Ahora sí que tiemblo. ¿Por dónde vas? Bueno, pues no, mira, son unos versos que me han llamado la atención porque hablan de algo que a mí me parece muy importante en la vida, que es el saber esperar, el aguardar, aquello que decía esta señora de Ávila, tan fantástica. La paciencia todo lo alcanza, el que espera todo lo alcanza. Doña Teresa. Doña Teresa, la Teresa que dice don José Jiménez Lozano. Sí, yo creo que ya Santa Teresa, incluso todo el mundo sabría quién es si dices Teresa, si dices nada Teresa, más, es uno de esos verdad. Nombres que se instalan y no le hace falta mayor soporte que ella misma, ¿no? Y lo teresiano, todo gira en torno a ella. Pues te voy a pedir que nos leas estos versos. Ah, y además los tengo que leer yo. Claro, yo pensé que eso era cosa tuya. No. Tú seleccionas... Yo selecciono... Esto es como lo del toro embolado, pero ahí va a ser el político embolado, ¿no? El político embolado. Por cierto, que no hemos hablado de toros, eso lo dejamos para otro día. Bueno. Mira, estos versos de arriba... A mí ya empiezo a tener el problema de la edad, pero que se le van acortando a uno los brazos. No es un problema de vista. No es un problema de vista, son los brazos. No, en absoluto. ¿No? Ahí lo has sacado además del blog. De tu blog, de ese blog en el que entra mucha gente, por cierto. Sí, me sorprende. Una exageración. Me sorprende la cantidad de gente
que entra y que opina, además. Y que, bueno, se ha es un foro de debate. Es un foro de debate. Una plaza donde acude mucha gente, y la verdad es que me enriquece mucho las cosas que oigo a la gente, que recibo de la gente, y además es una forma de reafirmar el compromiso con la sociedad, ¿no? Y ver que las cosas que dices son recibidas, interpretadas, y al final te las acaban exigiendo, ¿no? Eso está muy bien, porque eso es una sociedad civil con pulso, que es lo que yo echo mucho de menos. Una sociedad civil exigente y con pulso. Así es. Pues cuando te empiezan a exigir de forma personal hay veces ahí ya dices, bueno. Pero bueno, es parte del juego, hay que aceptarlo, ¿cómo no? Ahí es diferente. Aguardar no es dejar de sentir, ni callar, ni olvidar, ni algo sin fin. Es saber que tu tiempo está por llegar. Y esperar, y esperar, y esperar. Y vivir esperando tus sueños llegar. Vivir esperando. Además hay que hacer cositas por el medio, pero ¿no? Hay que esperar, pero hay que esperar. Pero hay que esperar siempre. Pues Adolfo, se nos ha acabado ya el tiempo, nuestra ración de paraíso. Decía el poeta Eduardo Carranza que el tiempo que teníamos era nuestra ración de paraíso, y que eso, en fin, cuando se acababa la ración, pues se acababa. Y aquí las raciones son pequeñas y se acaban. Pues habrá que esperar a la siguiente. Habrá que esperar a la siguiente. Pero antes de marcharnos, muchas telespectadoras y telespectadores, yo no te lo he querido decir al principio, pero te lo digo ahora, me habían pedido que tú vinieras a este programa. ¿Y cuándo le va a hacer otra entrevista Adolfo Suárez Illana? ¿Y cuándo va a venir? Y yo decía, pues ya vendrá, está muy ocupado, ya buscaremos un momento. Bueno, pues ya está aquí, ya lo he traído para que lo tengan y para que lo escuchen. Y muchos también me han pedido, y así te lo transmito, que cuando veas a tu padre y cuando le des un abrazo, pues le des un abrazo estrecho y lleno de cariño de Castilla y de León, de los castellanos y leoneses. Pues si me permites la broma, te puedo prometer y te prometo que saliendo de aquí voy a ir a ver a mi padre, estaré con él, le transmitiré ese mensaje de todos tus telespectadores, de ti mismo, y aprovecho también esta ocasión y las cámaras para agradecer a todos aquellos que me envían mensajes de cariño, de afecto, de preocupación por mi padre. Procuro ir respondiendo a todos uno a uno, pero afortunadamente son muchos y me cuesta, y algunos se van retrasando, ¿no? Utilizo las cámaras para dar las gracias y transmitir que su presidente está bien, que está contento, está alegre, está bien cuidado, y que nos es muy, muy agradable a sus hijos el estar con él. Y nos marchamos, pero me queda otra cosa todavía, que no te he dicho. Normalmente se deja lo peor para el final. No, algo de eso hay, Otro mensaje que me han dado también y que te tengo que trasladar. Qué miedo. Dígale usted que se implique más en política. Más todavía. Dígale usted, yo lo que me dicen, pero sí, dígale usted que haga más cosas, dígale que lo queremos ver más, yo te lo digo, Adolfo. Bueno, yo simplemente te digo cómo estaré de implicado, que te contaba al principio, fuera de micrófono, que viniendo por la calle Serrano en Madrid, que como sabrán está en obras, me ha agarrado una señora y me ha echado una bronca de 3 pares de narices por tener las calles como las tenía. Claro, me ven como si yo estuviera gestionando, como si fuera casi el alcalde. Claro, soy muy amigo del alcalde, le tengo mucho cariño de mi partido, pero no tengo la culpa, ¿no? Pero no tienes la culpa. Pero vamos, sigo implicado, seguiré implicado siempre, no pienso volver la espalda, soy muy tenaz. Otra cosa distinta es el puesto que ocupa cada uno, ¿no? La política se puede hacer desde 1000 sitios, y yo seguiré haciendo política toda mi vida, por mucho que no esté en las instituciones, ¿no? Pues ahora sí nos marchamos. Gracias por haber estado allí una vez más, por haber compartido este rato juntos. Les deseo una semana muy feliz y nos encontramos de nuevo el próximo sábado aquí en Palabras a Medianoche. Hasta pronto. Gracias, Adolfo. Muchas gracias.